Bueno, buenas tardes a todos y a todes. Y un placer poder estar aquí acompañando a Pablo esta tarde. Yo voy a empezar con una entruga. ¿Puede levantar la mano la persona que no conozca a Pablo Batalla o que no sepa quién es? Lo digo para ahorrarme la presentación, sobre todo. Esto de que es historiador, que escribe no sé qué, que tiene no sé cuántos libros publicados. Pues a ti te lo cuento después. Y digo que y un placer además aparecer en la, en la presentación como montañera, ¿no? A la hora de acompañar a Pablo, porque yo creo que eh, poder estar compartiendo con dos amigos, además montañeros también, la presentación del nuevo libro, como digo, para mí es un placer y un gusto que solo sabemos Pablo y yo, porque ya se lo expresé muchas veces, ¿no? Em, y quería empezar con una anécdota de mi relación con Pablo, porque eh, también se la sabe, pero expresarla públicamente es bastante, Ya se la acabas de contar. bastante simbólica. Yo conocí a Pablo por lo que escribía, evidentemente, ¿no? Con muchas de las personas que estáis aquí y, bueno, pues las circunstancias de los últimos años hacen que coincidamos en distintos espacios, ¿no? Y que nos hagamos amigos. Él dice que somos muy amigos, algo que me llena de orgullo y satisfacción. Pero yo tengo una anécdota con un libro de Pablo, ¿no? Que una tiene muchas maneras de ligar, ¿no? Entonces yo quise conquistar a un mozo con un libro de Pablo Batalla y lo llevé en aquella cita, llevé el libro de, mm, de la virtud de la montaña, ¿no? También ya era montañero, entonces dije, jolín, qué mejor manera de ligar que llevando a un mozo, ¿no? En una cita, un libro de Pablo Batalla. Sigo soltera, solo digo eso. Pablo, ¿Me gusta el libro? creo que no. No sé si el libro o yo, pero desde luego que no conseguí el objetivo, no lo conseguí. Tiempo después acabamos eso, ¿no? Coincidiendo en distintos espacios y compartiendo monte, que es lo que nos presta, además de charras. Y lo que diré de Pablo, y que me sorprende una cosa de él, ¿no? Que es la intensidad con la que escribe. Y, y después en el trato personal, lo sencillo que lle, ¿no? Lo callao que lle, que yo siempre me esperaba de un paisano con tantas cosas en la cabeza y tantas cosas que contar siempre, ¿no? Que cuando fuéramos a juntarnos para ir al monte una vez al mes, tuviera muchísimas cosas que contar y luego al final no, hay que sacarles palabras así como un poco como a la fuerza, ¿no? Y eso y es verdad que y siempre pienso en esto muchas veces, y digo, este paisano tiene que estar guardándolo en un bolsillo para luego sacarlo en estos libros que nos regala o en estas entrevistas que son eternas y tienes que usar 3 días de tu vida para leer una entrevista de Pablo, porque si no, es imposible acabarla en un ratín, ¿no? Y yo creo que todo eso define muy bien lo que hace Pablo con lo que escribe, ¿no? Con esa cabeza privilegiada que nos regala cada vez que tenemos la oportunidad de leer algo suyo y muchísimo más por su vaya. Sí, y por supuesto que sobre todo eso, ¿no? A la hora de regalarnos libros como este, que tengo el gusto de ser una de las primeras personas en leerlo, además en un contexto bastante especial. Y quería empezar precisamente acompañando a la gente que está en la plaza en este momento con un pasaje, leyendo un pasaje del libro, un poema que dice: Ah, niños bribonzuelos de Gaza, vosotros que chillando constantemente me fastidiabais debajo de mi ventana, vosotros que llenabais cada mañana de bullicio y de caos, vosotros que rompisteis mi jarrón y me robasteis la solitaria flor del balcón, volved, gritad cuanto queráis, romped todos los jarrones, robad todas las flores, volved, simplemente volved. Este pasaje del capítulo que habla de la paz, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca es necesario, ¿no? Nombrar a Palestina. Ya sabéis que hay gente que duda de los símbolos, ¿no? Que es de lo que habla un poco el libro de Pablo, y yo creo que hoy más que nunca los símbolos son sumamente importantes y reivindicar, en este caso, la bandera palestina es uno de esos símbolos que tiene que llevarnos a lo más alto de las cumbres. Y con este pequeño soliloquio que me acabo de montar, quería empezar preguntándote, Pablo, eh,
porque haces una pequeña autocrítica en la presentación del libro, algo que me parece maravilloso. Ojalá más personas que escriban hicieran esa autocrítica. Una autocrítica sobre lo que le cuesta a una persona como tú, ¿no? Con esa cabeza y con tanto conocimiento en esa cabeza, hablar de mujeres, ¿no? Dentro de tus libros y concretamente por unas críticas que recibes del libro anterior y que intentas de alguna manera bueno, pues cumplir en este, ¿no? ¿Por qué a una persona como tú, ¿no? Que tiene tantísimo conocimiento, le cuesta tanto hablar de mujeres en cualquiera de sus libros? Pues nada, lo primero, muchísimas gracias a la Cultural, a todos los que estáis aquí. O sea, veo muchísima gente y eso me abruma y me llena de orgullo y satisfacción. Y gracias a vosotros, porque lo que no cuenta Noelia también es que es protagonista del libro. O sea, no solo está siendo muy generosa presentándome y demás, no solo somos amigos, no solo el libro bebe también de esas excursiones que hacemos juntos, también con David en el grupo de montaña antifascista Los Fugaos, sino que es protagonista del libro. David también lo es de alguna manera. De David me contó la épica de los vértices geodésicos. El libro empieza con la instalación de un vértice geodésico en el Mulhacén a finales del siglo XIX. Y yo el buscar información sobre los vértices geodésicos y ver en la épica eso, a lo que nunca se le había visto, se lo debo a una excursión que hicimos y donde David nos contó cosas muy interesantes sobre eso, sobre cómo fue esa empresa gigantesca de llenar de vértices geodésicos el mapa de España. Y a Noelia le debo pues, reflexiones muy interesantes sobre el alpinismo feminista en general y sobre La Mullerada en particular, que es el grupo del que ella es directiva, un grupo de solo mujeres que aparecen también en el capítulo sobre feminismo. Entonces, este libro debe mucho a vosotros dos y también os agradezco muchísimo por eso, ¿no? Y con respecto a lo que decía, sí, o sea, este libro es mi segundo libro sobre montañismo. En 2019 publiqué La virtud en la montaña, una reivindicación anticapitalista de una cierta manera de entender el montañismo frente a ese montañismo individualista, competitivo, consumista y demás que está en boga ahora mismo. Y es un libro en el que yo ya tenía la conciencia suficiente como para decir, hay que hablar de mujeres, no puedo convertir esto en un devocionario de paisanos, que es lo fácil cuando escribes una historia del alpinismo, porque cuando lees historias del alpinismo para documentar la tuya, siempre te vas a encontrar una riada de paisanos, ¿no? Entonces es difícil salir de eso, ¿no? Tienes que tener la conciencia de voy a buscar historias de mujeres que contar también, ¿no? En este libro ya tenía la conciencia, hay que hablar de mujeres, pero Olga Blázquez, una montañera muy interesante que también sale en el libro, montañera y política, ¿no? En su caso, pues desde una perspectiva ácrata, libertaria, anarquista y demás, me hizo esa crítica, ¿no? Hablas de mujeres, pero solo en 2 capítulos del libro, que son como el cajonín de las mujeres y lo demás son topaisanos, ¿no? Entonces, en este libro me propuse aplicar esa crítica, que era una crítica cierta. Yo cuando me hacen una crítica que no comparto, pues intento rebatirla. Cuando me hacen una crítica que es cierta, me la envaino, la acepto y procuro actuar en consecuencia, ¿no? Entonces ya digo, ¿no? En este libro me propuse hacerlo de manera distinta. El libro es una historia política del montañismo que está estructurado en 18 capítulos, uno por cada ideología, porque yo lo primero que hice fue una lista de las ideologías de la modernidad. Me salieron 18 entre ideologías, movimientos sociales y religiones, y es un capitulín por cada una de ellas. No quería escribir una historia lineal política del alpinismo, porque entonces unas ideologías habrían aparecido mucho más representadas que otras. El nacionalismo, sobre todo, habría sido probablemente el 80% del libro. Y lo que yo quería era demostrar que todas las ideologías y movimientos sociales de la modernidad han ido a la montaña, ¿no? Han creado grupos de montaña, han tenido montañeros con esa ideología, han tenido líderes que tuvieron una experiencia montañera en algún momento de su vida, han utilizado la montaña en metáforas, en discursos y demás, ¿no? Quería demostrar que cada una de ellas lo había hecho. Y ahí lo fácil o lo que puede pasar si no le pones remedio es que todas las historias de mujeres que encuentres se vayan al capítulo de feminismo y a lo mejor hagas un capítulo de feminismo muy largo, pero sea el único en el que salen mujeres prácticamente y los otros 17 son todo paisanos. Y lo que yo hice en este fue, o me propuse hacer es, por una parte, buscar muchas historias de mujeres y por otra parte, esas historias mandarlas siempre que fuera posible a cualquier capítulo menos feminismo, ¿no? Indudablemente hay una dimensión feminista en cualquier cosa que haga una mujer en la montaña, pero no tiene por qué ser ni su ideología, ni la dimensión principal de lo que hace, etcétera, ¿no? Y aquí el ejemplo que pongo siempre es el de Junko Tabei. Junko Tabei fue la primera mujer
que subió a un 8000 y que subió al Everest, era japonesa, subió al Everest en 1975 y eso tuvo indudablemente una dimensión feminista, era la primera mujer en el Everest, ¿no? Y el feminismo la reivindica, ¿no? Reivindica a esa pionera que abrió caminos nuevos de liberación para las mujeres en la montaña, ¿no? Pero el caso es que ella, cuando tú lees cómo ella razonaba las cosas que hacía, ella rechazaba la etiqueta feminista, decía, yo no soy la 34, o sea, no soy la primera mujer en subir al Everest, sino que soy la 34 persona en subir al Everest, yo soy una humilde ama de casa japonesa. Una contradicción también, porque a veces eso pasa también con la ideología, entre lo que haces y lo que dices, ¿no? Y esto nos puede pasar a todos, ¿no? Una cosa es la bandera que ondeas y otra cosa es el comportamiento real, para bien o para mal, de lo que haces, ¿no? No eres una ama de casa japonesa tradicional si estás en el Everest, ¿no? Pero ella se sentía conservadora y la metía en conservadurismo. Y Japón también hizo un uso conservador de su gesta y por eso también lo meto en conservadurismo, ¿no? El conservadurismo, como dicen con malicia los reaccionarios, es un progresismo de mecha larga, ¿no? Los conservadores se oponen a los cambios que el progresismo promueve, pero los acaba aceptando. Cascos oponiéndose al divorcio y echando pestes del divorcio en la primera legislatura democrática del Ayuntamiento de Gijón cuando era concejal y luego divorciándose 3 veces, ¿no? Estas cosas. Con la montaña también pasó eso, ¿no? Hubo incluso intentos conservadores de prohibir la práctica del montañismo en la Inglaterra victoriana porque la propia reina estaba horrorizada por una serie de tragedias que estaban conmocionando a la opinión pública británica, de muertes en el Cervino, de muertes en los Alpes y demás. Hubo un intento de prohibir el alpinismo en esa época, no fructificó porque hay genios que cuando salen de la lámpara no se pueden volver a meter en ella y lo que hizo el conservadurismo entonces fue, pues vale, esto existe, es un hecho consumado, vamos a conservadurizarlo lo más posible. Japón también hizo esto un siglo después con la liberación de las mujeres, ¿no? El Japón tradicional es un país muy conservador, se oponía a esa liberación. Cuando esa liberación se produce, se acaba produciendo y dice, bueno, pues la aceptamos, no hay más remedio, pero vamos a procurar conservadurizar lo más posible lo que estas mujeres liberadas hagan. Y eso hizo con Junko Tabei, ¿no? Alabar, Japón pone a la primera mujer en el Everest, pero es una mujer que se acuerda siempre de sus hijos en los campamentos base, les escribe felicitaciones de cumpleaños, se preocupa por su marido, lo llama, no sé qué, ¿no? Hacer una alabanza de cómo incluso en el Everest la mujer, esta mujer, sigue siendo ama de casa y preocupándose de su casa, ¿no? Entonces, ya digo, procure hacer eso, ¿no? Siempre que encontrar una historia de una mujer, enviarla a cualquier capítulo menos el de feminismo. El de feminismo también es un capítulo largo, también cuento un montón de cosas ahí y una también te la debo a ti. O sea, la historia con la que empieza ese capítulo la conocí por Noelia y es aquella expedición de Elvira Shatayeva y aquellas mujeres que murieron en el Pico Lenin, en una de las peores tragedias de la historia del alpinismo. Murieron, parece ser, practicando la sororidad. Es una historia muy guapa, muy interesante. Y ya digo, el capítulo sobre feminismo también es largo, pero procuré siempre que fuera posible eso, mandar cualquier historia de mujeres a cualquier otro sitio menos feminismo. ¿Voy? Dale. Sí. Bueno, buenas tardes. Yo esto de la presentación del libro, lo estábamos hablando antes, seré que soy muy pragmático, pero bueno, básicamente es por favor compren el libro de Pablo Batalla y aprovechen además si lo compran hoy para que se lo dedique. Yo conocí a Pablo subiendo, bueno, lo conocía de antes de estas cosas de política y cosas así, pero virtualmente y nos conocimos fue subiendo a Peñoviña la Ubiña Pequeña. Pequeña, sí. Como dice un amigo mío, ¿cómo era? Ubiña la Tocha y Ubiña la Juina. Pues hace un calor bastante considerable. Sí, sí, sí. Y Éramos los tres. éramos los tres, sí. Porque somos los comandantes de los bugados. Sí, hay una serie de rangos dentro del grupo de montaña en el que básicamente que nosotros tenemos derecho a veto sobre todo lo que suceda en ese grupo de montaña y los demás pueden acatarlo, pueden irse al grupo de montaña, pero bueno, tenemos que pulirlo un poco más porque no me parece que tenga mucho futuro así. Bromas aparte, que es broma esto, lo de los rangos no. Bromas aparte, lo que me llamó la atención de Pablo, y ya lo hilo con lo del libro, yo me esperaba que fuera una persona que a lo mejor en esa ruta, más allá de que justo cuando estábamos subiendo el mayor desnivel no vamos a ponernos a hablar de lo divino y de lo humano, aunque bueno, no leyó algo, nos pegábamos en ese momento, pero sí que es verdad que me sorprendía que te quedabas muchas cosas, pero te daba la sensación de que luego siempre nos sorprendía con anécdotas. Hay muchas anécdotas de este hombre cuando vas de montaña que de repente te suelta que la bandera de Irán, que había no sé dónde, resulta que era de no sé qué manera, además, una subiendo al Collado Zorru que nos descojonamos todos con perdón. Eso se plasma en el libro. Es decir, podéis ir cogiendo cada capítulo,
Además tiene una cosa muy guay, y es que sin desvelar mucho, podéis ir saltando los capítulos, no pasa nada, el hilo argumental va dentro. El hilo argumental es leerse la introducción y luego cada uno lee los capítulos que le puedan interesar más o menos, porque puede haber capítulos que le interesen menos o más a la gente, pero vas a acabar leyéndolos todos porque uno te llevan a los otros. Y mola mucho cómo lo tiene hilado los capítulos, porque mezcla cómo es él, por ejemplo, en redes y demás, de divertido, de rápido y de ágil, con mogollón de anécdotas que te permiten dibujar lo que quiere contar sobre ese capítulo en particular. Entonces hace que lo consumas de manera rápida, pero no rápida en plan mal, lo leí, no, sino rápida en el sentido porque lo quieres devorar. ¿Vale? Entonces, como lo quieres devorar, te vas leyendo el capítulo y dices, bueno, pues empecé por este, vuelvo por orden, no, salto. Pues yo soy más, voy a leer, porque cada uno, ¿no? Te puede picar la curiosidad del fascismo. Voy a leer la parte del fascismo a ver si es lo que me imagino o no. O te puede picar, como a mí, por las razones que sean, en la parte socialdemócrata o la de ecologismo. Entonces, está muy guay leerlo porque ya veréis cómo vais a ir saltando de capítulos. Bueno, luego podéis ir muy rigurosos, ir leyéndolo por orden, pero os lo podéis hacer. Y ahora las preguntas para que vendas libros son, que yo me he estado viendo todas las presentaciones de Arturo Pérez Reverte, son, ¿por qué debemos leer tu libro? Y digo debemos. O sea, recomiéndanos. Pero okay. Sé que cuesta en Asturias vendernos las cosas, pero vendamos tu libro porque está guay. Entonces estamos viendo una cosa que está guay, con lo cual hay que hacerlo sin tapujos. ¿Por qué tenemos que leer tu libro que está muy guay? Yo siempre digo una cosa que le leí por primera vez al gilipollas de Reverte, pero en esto tenía razón, porque los relojes parados dan la buena hora 2 veces al día, y es que uno escribe los libros que le gustaría leer, ¿no? Eso lo dijo Reverte y yo lo compartí, ¿no? Yo todos los libros que escribí son libros que quería leer y no conocía. Y yo como montañero desde pequeño y como lector de historias del montañismo también, echaba de menos un enfoque político de la historia del montañismo. O sea, cuando tú encuentras historias del montañismo, aparte de que no hay muchas, porque por alguna razón, y esto lo decía siempre Eduardo Martínez de Pisón, el mundo montañero no escribe mucho. Eduardo Martínez de Pisón dice una cosa, que es que, por ejemplo, no hay un Moby Dick de las montañas, ¿no? O sea, a nivel de ensayo, de novela o de lo que sea, no hay mucha literatura de montaña, ¿no? Hay algunos libros míticos, pero no hay mucha literatura de montaña. Dentro de la poca que hay, el enfoque siempre es o romántico o deportivo, ¿no? Una historia del deporte de la montaña y donde te hablan de 7B y de escalas y del escalador que inventó no sé qué aparato para subir y de tal, ¿no? O sea, la parte deportiva de los récords, que indudablemente el alpinismo también tiene, o la parte romántica, ¿no? De esa parte poética, ¿no? O esa parte en la que te cuentan las grandes historias de la historia del montañismo desde un punto de vista genéricamente humano, ¿no? Hillary sube al Everest y eso es un pequeño paso para el hombre y uno grande para la humanidad, como Neil Armstrong unos años después en la Luna. No te cuentan la parte política de Hillary, no te cuentan que Nueva Zelanda, que era un país que iba a decir se acababa de independizar, pero no se acaba de independizar porque Nueva Zelanda no es un país que tenga un día de la independencia. Es una de estas colonias, también Australia, Canadá, que se van como soltando poco a poco del Imperio Británico, con leyes sucesivas que van soltando esas amarras, pero no hay un día de la independencia. Y Hillary sube al Everest en un momento en el que él mismo no tiene claro qué es. Soy neozelandés, soy británico, ¿qué soy? ¿No? La gesta de Hillary le sirve a Nueva Zelanda, es Nueva Zelanda que nace para tener un héroe nacional y Hillary sale en los billetes de dólar neozelandés porque se convierte en un héroe nacional, ¿no? Eso ya es un uso político. La Commonwealth, el Imperio Británico, también hace un uso político, ¿no? O sea, en estas montañas que los británicos llevamos intentando subir desde que Mummery intentó en Nanga Parbat en 1895 y murió comido por una avalancha, pues son ingleses, ¿no? Los que conquistan el techo del mundo, que encima se llama Everest, que es el nombre de un inglés. Porque los nombres de las montañas también son una cosa política. No es lo mismo decir Everest que Chomolungma, no es lo mismo decir Picurriello que Naranjo de Bulnes, ¿no? Hay esa copla de no me llames Naranjo, pues naranjas no puedo dar, llámame Picurriello, que es mi nombre natural, ¿no? O sea, hay este debate también sobre los nombres de las montañas. Y eso es política también. A Hillary lo acompaña Tenzin Norgay, es su Sherpa, sube con él a la cumbre y Tenzin Norgay contaba después con mucha gracia que a nadie le había interesado nunca de dónde era Tenzin Norgay porque no estaba claro si era indio o nepalí, pero de repente era muy importante dictaminar si era indio o nepalí, porque la India se quería llevar a Tenzin Norgay como héroe nacional y Nepal se quería llevar a Tenzin Norgay como héroe nacional. Entonces había una pelea que eso, a Tenzin Norgay le hacía mucha gracia. A nadie, a todo el mundo se la sudaba de dónde era yo, ni quién era yo, y de repente es muy importante, ¿no? Porque quieren convertirme en un héroe nacional, ¿no?
y se difundieron también bulos de que en realidad Hillary no había subido solo Tenzin Norgay, o Tenzin Norgay había llegado primero, pero el imperialismo británico no sabía tal, ¿no? Política también, ¿no? Y una cosa que nunca te cuentan de la expedición de Hillary es cómo empezó. Y cómo empezó es con los sherpas y los porteadores cagando literalmente delante de la embajada británica, de la Union Jack que estaba allí ondeando, en protesta porque los habían puesto a dormir en el suelo de un garaje húmedo e infecto, sin un cubo para hacer sus necesidades, mientras los alpinistas occidentales y Tenzin Norgay dormían en habitaciones cómodas y lujosas en el edificio de la embajada, ¿no? O sea, si alguien tenía que dormir cómodo eran los porteadores que iban a cargar 40 kilos a las espaldas de comida, de tiendas de campaña, de sacos de dormir o de basura, porque los fardos a veces son de basura y tienes que bajar 40 kilos de mierda maloliente a las espaldas, y hay que imaginarse lo que es eso, pero eso nunca te lo cuentan, ¿no? No te cuentan que la expedición de Hillary empezó así y que eso también es política, ¿no? Hay una serie de invisibilizaciones en la historia del alpinismo de, ¿no?, la fantasía de la individualidad, que dice Almudena Hernando, ¿no?, una antropóloga feminista muy interesante, que también se sigue viendo hoy en el Everest. En el Everest puede haber hasta 170 personas a la vez en la cumbre, y una cosa muy curiosa de la que yo me enteré documentándome ya para el libro anterior es que en esa cima se guarda una cola muy respetuosa para que todo el mundo se haga una foto en la que parezca que estás solo. O sea, los otros, tú estás ahí haciéndote la foto y hay otros 169 tíos y tías esperando a que te hagas la foto para... Ahí es donde se muere la gente, ¿no? literalmente. Sí, sí, haciéndose el selfie y tal. Pasa también en Peñauviña a veces, ¿eh? También. Y es eso, quieres parecer solo porque quieres parecer el individuo autosuficiente, y esto es liberalismo, ¿no? El individuo autosuficiente que con sus medios, su audacia, su valor y sus recursos conquistó solo la montaña, ¿no? No quieres que salgan los sherpas, los portadores, que te montaron la tienda, que te pusieron la cuerda, que te dieron de comer, que bajaron tu basura, etcétera, ¿no? Esos proletarios de la montaña tú los quieres invisibilizar, y eso también es política, ¿no? Y esto no te lo cuentan ni en las historias deportivas ni en las historias románticas. Solo se puede contar una historia política y es lo que yo me propuse. Yo no conocía un libro así ni en español ni en otros idiomas. Sí, libros concretos y parciales sobre historias concretas, sobre alpinismo nazi, tampoco hay tantos, pero sobre alpinismo comunista, sobre, pues, la generación dorada del alpinismo esloveno y cómo Eslovenia utilizó Triglav. esas gestas, el Triglav y demás, pero yo no conocía un libro de eso, en el que el enfoque principal sea político. Eso te quería preguntar. A raíz de documentarte, supongo de documentarte, cuando lo vayáis leyendo entenderéis la mogollón que te has tenido que documentar para contar las anécdotas que cuentas. Pese a esto, ¿hay alguna ideología que haya sido consciente de eso más que alguna otra? O sea, que en algún momento se dé cuenta de decir, esto de la montaña lo podemos llevar a algún, no sé, el fascismo, por decir algo típico, ¿no? El fascismo, ¿no? O la socialdemocracia en algún momento lado, el comunismo, no sé. Igual perdón, espera. Están llamándole Los movimientos fans. sociales en general suelen ser bastante conscientes de lo que hacen en la montaña, ¿no? O el ecologismo, no sé. El ecologismo, el feminismo, el animalismo, que fue una de las sorpresas del libro, ¿no? En la lista de ideologías que yo hice metí el animalismo. Me propuse demostrar que había también un alpinismo animalista y no sabía lo que iba a contar ni si iba a tener algo que contar. Digo, o sea, más allá de que alguien haya subido con su perro a alguna parte, pues no sé qué voy a contar aquí, ¿no? Y descubrí cosas que no conocía, como alpinistas veganos que suben montañas para demostrar que la alimentación vegana no te debilita y ondean también una bandera a la cumbre. Hay diferentes propuestas de bandera vegana, pues que sale una vaca, que pone Liberation o lo que sea. Hay varias propuestas. Ya ha habido alpinistas, hombres y mujeres, que han hecho esa reivindicación. Y debates curiosos también, ¿no? Porque muy curiosos. primero hubo un búlgaro que reclamó haber sido el primero en subir al Everest siendo vegano, pero luego se descubrió que había comido miel y entonces ya no valía, y pasó a ser Kuntal Joycer, un indio que sí que subió hasta con el material rigurosamente vegano, y ese sí que fue el primero, ¿no? Sea la ideología que sea, lo de los debates, sí, quién es el primero siempre es importante. Pero fíjate, yo sí que tuve una sensación al leer el libro, me pasa cuando leo casi cualquier libro, ¿no? Que intento introducirme en la historia, ¿no? En lo que estoy intentando, me intento identificar con los personajes o con lo que estoy leyendo, y me pasaba un poco que el capítulo que leía me sentía un poco como identificada y decía, pero ¿por qué me siento identificada con el nacionalismo? ¿Por qué me siento identificada con...? ¿No? O sea, había ciertos capítulos, con el fascismo no me pasó, también os digo, o sea, menos mal, porque si no empezaría a tener un problema, pero sí que es verdad que dentro de lo que promueve, los valores que defiende, la ideología que cree que tiene, ¿no? Y luego cuando va a la montaña, ¿no? De repente te das cuenta de que hay ciertas cosas en las que puedes encajar perfectamente, ¿no? En ese individualismo, ¿no? Ese individualismo
la cuestión de la épica, ¿no? Yo soy una persona... A ver quién llega primero. Claro, yo soy una persona que me encanta ir a la montaña, hago montaña todo lo que puedo y yo soy una señora de cumbres, o sea, yo voy al monte para hacer cumbres. Doy fe. Hay gente que va y que es lo que me llama, ¿no? Me gusta, evidentemente, el resto de lo que vivo alrededor de la montaña, pero hay gente que ir a la cumbre o no le puede generar más o menos indiferencia. Yo soy una señora que le gusta hacer A cumbres. mí también, ¿eh? A mí me gusta todo, Claro. pero si no hago cumbre me da rabia. Pues eso, Luego ¿no? contamos O sea, lo del Haskell. pero esto contarlo como suena como a veces a la gente como que ya, no, sí, yo voy al monte para hacer cumbres y además de disfrutar y de otras cuestiones, ¿no? Entonces, en esa, o el tema del nacionalismo, ¿no? Pues eso, ¿no? Que la bandera de Asturias, que es muy típico que cualquier persona que vaya en un grupo de montaña, hay alguien siempre que lleva la bandera de Asturias allí donde va, ¿no? Y la saca. Y a lo mejor no es la persona más nacionalista, pero bueno, la tierrina siempre tira y demás, ¿no? Pero con muchas otras cuestiones. Es decir, fíjate, hubo incluso ahí el capítulo del cristianismo, ¿no? Esa parte que cuentas, ¿no? De lo que significa en el cristianismo, ¿no? Es el color blanco, la nieve, esa evocación, ¿no? A la pureza. Lo pensaba y digo, hostia, es que es verdad, ¿no? Te evoca eso, ¿no? Estar aquí con este paisaje, te evoca la pureza, la belleza máxima, estar más cerca de Dios si es que hay algo ahí arriba, ¿no? Es decir, cuando lees el libro, o a mí me pasó que cuando lees el libro te va enganchando un poco también eso, ¿no? Donde me siento identificada en una serie de ideologías que en un principio no son la mía, ¿no? Pero que cuando vas a la montaña, cuando vas al monte, de repente te tiran otras cuestiones que no son simplemente, o sea, pues sí, ¿no? Tu ideología queda ahí y de repente empiezan a salir cosas de ti que no sabías que estaban ahí. Sí, es que al final la ideología es algo complejo y esa complejidad también la procuré transmitir en el libro, ¿no? Y en esto siempre pongo el mismo ejemplo, de que a veces tú declaras una ideología, pero no es que no sea tu ideología, pero en un momento dado u otro puedes tener una mirada o una acción o un algo que haces más propio de otra ideología. Aquí el gran ejemplo que a mí se me ocurre y que pongo siempre, o sea, lo digo en todas las entrevistas, en todas las presentaciones, es el de Chile, el de las montañas privadas de Chile. En Chile hay montañas privadas. Chile, que es un país que Augusto Pinochet y los Chicago Boys convirtieron en la Cuba neoliberal, hay montañas privadas, hay glaciares privados, hasta 6.000, o sea, montañas propiedad de un particular o de una empresa que pone una valla y no deja pasar ni a María Santísima, ¿no? Y hay incluso montañas fronterizas con Argentina que son reserva natural por el lado argentino, o sea, protegido por el Estado, y privadas por el lado chileno. Y los clubes de Chile se movilizan contra esto. Yo viví en Chile unos meses y yo conocí esto, ¿no? Hacen manifestaciones con pancartas, fuerzan la entrada en esos sitios, ¿no? Saltan la valla y suben a la cumbre arriesgándose a que los detengan para decir las montañas tienen que ser de todos, hay cosas que no pueden ser de una sola persona o de una empresa. Y al final, joder, los clubes de Chile están más bien vinculados a una clase como mínimo media y más bien alta, que es la que tiene la pasta y el tiempo libre en Chile para permitirse esta afición que no es barata, ¿no? No es barata en ninguna parte, pero en Chile menos, porque en Chile no hay decatlones ni hay tal, ¿no? Gente, por lo tanto, más bien de derechas, más bien conservadora. Gente que te puede hasta justificar la dictadura de Pinochet. Y yo eso lo escuché en alguna excursión allí, ¿no? Sí, bueno, se cometieron excesos, pero claro. Pero a la que de repente algo que aman, que es la montaña, les hace hacer política socialista sin que se den cuenta, ¿no? O sea, les hace aplicar el ruego de Salvador Allende en su último discurso de abrir las grandes alamedas por las que pase el hombre libre, ¿no? O sea, están haciendo política de izquierda sin darse cuenta, ¿no? La política también es esto, es que tú tengas una ideología, pero dependiendo del momento haya cosas que amas, cosas que te muevan, cosas que te impulsen a hacer una política distinta de la que se esperaría de tu ideología, ¿no? Entonces estas contradicciones existen y las tenemos todos al final, lo que tú dices, ¿no? O sea, la mirada política del alpinismo también aprendí a tenerla en el Club Picufario de La Pola, cuando salía con ellos adolescente y demás, y yo me fijaba en que cada persona que iba en esas excursiones tenía una mirada distinta de la montaña, le interesaban distintas cosas. Íbamos todos juntos por el mismo camino a la misma cumbre, pero había uno que era más competitivo y que lo que quería era tachar la cumbre y llegar el primero, y eso sería pues, un liberalismo o neoliberalismo. Había otro que lo que le molaba eran las flores, iba sacando fotos de flores y luego consultaba qué flores eran una guía, un tocho así de botánica y hacía unas presentaciones muy guapas en la sede, y eso sería pues, ecologismo o algo así. Había otro que lo que le molaba era saber por dónde habían andado los maquis y lo sabía todos los maquis y te lo contaba, ¿no? Una mirada más socialista.
Había gente asturianista que te hablaba de cómo se llamaban las cosas, ¿no? Mira, estoy en Miruéndano y estoy yo no sé qué, y que se interesaba por la toponimia, por hablar con los pastores, por el idiolecto de los pastores, por tal, ¿no? Mirada asturianista, o sea, cada persona buscaba cosas diferentes en la montaña, ¿no? Cada ideología al final tiene una mirada y la misma montaña, la misma cordillera puede ser mirada de maneras muy distintas por gente distinta, ¿no? O sea, en la misma cordillera en la que un ecologista o un pacifista van a apreciar la armonía, la paz, el silencio, la interrelación de todas las cosas vivas, etcétera, etcétera, el fascista va a ir y va a apreciar pues, peñas dramáticas que cortan, que matan, avalanchas, la muerte, aludes, peleas de ciervos, o como decía el marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal, cuando estaba promoviendo la declaración de la montaña de Covadonga como primer parque nacional español en 1918, aquí la naturaleza es tan viril que habría que decir naturalezo, ¿no? Esas peñas enhiestas como falos gigantes de piedra, ¿no? O sea, una mirada patriarcal, violenta, etcétera. Y es la misma montaña, ¿no? O sea, cada ideología tiene una mirada distinta, pero una misma persona, sea cual sea su ideología, puede tener varias miradas a la vez, como tú decías, ¿no? A mí me pasa, lo de la cumbre me pasa, ¿no? O sea, yo soy un convencido en lo teórico de no es importante la cumbre, es importante el camino, tal y cual, pero yo, si no hago cumbre, me da mucha rabia. O sea, yo quiero tachar una cumbre también. Sí, sí. ¿Qué Cuando la relación propongo, quiero hacer. tienes en tu comportamiento en la montaña con tu ideología? De lo que estábamos hablando un poco, porque mira lo que vas a decir, que yo te conozco, ¿eh? A lo Y mejor no lo tenéis que decir vosotros. El otro día me preguntaban, presenté en Sabadell en un Ateneo Libertario con anarquistas y me preguntaban, bueno, ¿y cómo no crees tú que sería el alpinismo anarquista, ¿no? O sea, ¿llevamos la bandera rojinegra y la clavamos o no? Yo les decía, lo de menos es la bandera, o sea, llevarla o no la llevéis, pero es lo de menos, ¿no? A mí contarme cómo es la jerarquía dentro de esa expedición. ¿Hay líderes y gente que obedece o decidís las cosas asambleariamente? ¿Qué hacéis con la basura? ¿La tiráis por ahí o la bajáis? ¿Hay igualdad de sexos o no hay igualdad de sexos? ¿Hay, ¿no? O sea, ¿aplicáis la filosofía libertaria en la excursión? O sea, porque lo de menos es la bandera al final, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo soy yo en la montaña? Pues no sé, ¿soy un hipócrita de mierda o...? No, ¿Cómo lo es? no sé, pensemos en algunas de ellas, ¿no? Una muy dura, que fue, está ahí aquí otro héroe de esa jornada, en el Jascal. Una anécdota para que también dibujara un poco a Pablo. Fuimos a... Tú no sé dónde estabas, No, estabas ya con no algún estaba. tinglao. Sí, estaba en algún Quedamos para subir para el Jascal, es en Picos de Europa, sales de arriba del lago Elcina. Habíamos madrugado bastante, pero tenemos que pillar un taxi para subir, que ya la primera anécdota fue lo que dijo aquel hombre por la boca. Sí. Aquella media hora esperando a subir fue dura. Bueno, subimos y empezamos. Resulta que aquel día hicimos una cosa que está mal, porque... Ya había advertido yo, por otra parte, Sí, no es por hacerme la que lista. era alerta naranja porque había fuego, calor, 32 grados. 32 grados a 1500 metros a las 10:30 de la mañana. Íbamos más o menos pertrechados, todos llevábamos un mogollón de agua, fuimos muy solidarios, íbamos parando en cada brevadero, ¿qué tal? En un momento dado, cuando se empieza a poner la cosa más fastidiada, pues una de las personas que iba, por razones más que evidentes, dice, quieto parado, que lo que me queda de su vida mejor me quedo tranquilamente. Además, acabábamos de ver a dos personas que pensábamos que teníamos que llamar para rescatar. Lo digo con broma, pero había dos personas ahí tiradas en un monte con una manta térmica puesta. No era una emergencia, por suerte. Y entonces, bueno, nada, yo hice mi labor de para adelante, para atrás y no sé qué. Y este señor y otro señor, Rubén, tuvieron la encomienda de, venga, pero vosotros tirar a cumbre. A su vez, esos dos señores, Rubén, que tiene mucha batería, tiró para arriba con buen criterio y vamos viéndonos, ¿no? Había una comunicación visual. Pablo pierde a Rubén, tiene algún percance, al igual que tuvo Rubén. Nosotros seguimos subiendo para no perderles el ojo, para seguir controlando. También había cobertura, es decir, no era tan épico, había cobertura y éramos conscientes que por suerte estamos en una zona con cobertura. Pero en un momento dado este señor se queda solo y ante la duda de, bueno, me quedo, pues hago una... No, tira y acabas llegando al Jascal con 32 grados a las 2 de la tarde. La vuelta fue bastante terrible, dura, tormentas, rayos sobre el lago. O sea, Estas cosas solo pasan porque no voy yo, entonces Sí. no me tengo manera Sí, total. de... Sí, porque nos ha pasado en zonas nevadas, más cabeza y demás, pero ¿cómo definiría a Pablo en la montaña? Bueno, pues esa fue una perfecta definición, porque él iba haciendo todo esto
Es decir, hizo un acto, no sé cómo decirlo, un poco heroico, un poco anarco, pero no, porque en realidad hemos todos enlazados, nos llamamos por teléfono un par de veces. O sea que te voy a categorizar como socialdemócrata. ¿Te parece bien? O sea, quiero decirte, aspirabas a subir, pero subías con más gente, pero también eras consciente de la gente que se quedaba atrás. Me hubiera parecido peor hace 10 años. No sé. Sin parecerme del todo bien, pero uno, pues... Pero yo creo que, y sí que eres, que quieres llegar a la cumbre. Dicho todo esto, eso sí. has dicho en muchas entrevistas que, pese a que la bandera en la cumbre, pero a ti las banderas, cero. Ya. A mí no. Porque siempre te preguntan lo mismo. ¿Cuál es la bandera que Bandera. más te gusta? La respuesta es que no tienes... En eso somos... O sea, comparto contigo todo eso. A mí lo de ninguna. Pero, ¿por qué? ¿No te mola? O sea, has hecho un libro que tiene esta portada, pero las banderas... A mí no me dan más, ¿no? Y, o sea, ni las que más me gustan, porque obviamente me gustan unas más que otras, me dan más, ¿no? O sea, ni la asturiana, ni la republicana, ni la roja. Me gusta más la de las... La que más me gusta pues es la de las brigadas internacionales, ¿no? O sea, la tricolor, pero con el símbolo de las brigadas internacionales encima, ¿no? Pero aún así, o sea, no la sacarían ni la ondearían en una cumbre, ¿no? Y siempre que me preguntan, ¿qué bandera ondearías tú en una cumbre? Digo, un trapo blanco que dijera ya somos mayorinos, ¿no? La Sí. anécdota aquella del Anguiru. Ya Suscribo. somos mayorinos, que es un poco lo que resume todo lo que yo pienso del mundo actual, ¿no? O sea, estamos yendo a una catástrofe climática, una catástrofe fascista, a una policatástrofe de todo tipo. Hay que ser mayorinos, ¿no? Hay que dejarse de pijadas y ponerse a lo que hay que ponerse, ¿no? Porque subyace todo eso en el... Lo guay del libro, leer el libro, por favor, lo guay del libro es que tú te vas leyendo el fascismo, el islamismo, el cristianismo. Claro, te lo va contando de tal manera, pero claro, yo creo que cuando acabas el libro hay alguna pequeña reflexión, llegas al final del libro un poco diciendo, efectivamente, o sea, ese aprovechamiento de la montaña, en algunos casos podríamos decir, estamos de acuerdo en ese aprovechamiento y en otros no, pero al fin y al cabo es como un reflejo de lo que hacemos con todo, de lo que hacemos, y especialmente con elementos que son así significativos como con la montaña. Eso, yo creo que el libro al final es como que te hace un lacín muy grande y al final lo cierra perfectamente y dices, pues entonces ya está muy bien. Por otra parte, ¿qué te mola más, la montaña o la política? Deja de acaparar el micro porque esto es muy de machirulos, Sí, ¿eh? lo sé, sí. ¿Montaña o política? Las dos cosas, no sé, o sea, es que para mí son indistinguibles, ¿no? Y en general, ¿no? O sea, otra cosa que nos pasa con el montañismo es que pensamos en las montañas como un espacio en el que nos evadimos, ¿no? O sea, la política es algo que sucede en la polis es ciudad en griego, y cuando vas a la montaña ahí no hay política y eres ángel por un momento, ¿no? Y eso lo decía muy bien, pásame el libro, en la cita con la que empiezo el libro, que es de Lionel Terray, uno de los grandes alpinistas de la historia, ¿no? Francés, autor de Los conquistadores de lo inútil, que es uno de los grandes libros de la historia del alpinismo. Lo decía muy bien y por eso lo pongo como cita destacada al principio, ¿no? Decía, aunque se mueven cerca del cielo en la pureza infinita de un mundo de luz y de belleza, los alpinistas no son ángeles. Siempre son hombres, habría que añadir, o mujeres, y su corazón sigue manchado por la maldad del mundo del que proceden y al que pronto o tarde deberán volver, ¿no? O sea, por la maldad o por la bondad, por lo que sea. Lo que tú eres en la ciudad lo eres también allá arriba, ¿no? No hay un corte, hay una continuidad. Todo es polis, la polis es todo. Es la ciudad, es la Puerta del Sol, es la Plaza del Parchís, pero es también los caminos de los Alpes en los que a finales del siglo XIX los alpinistas conservadores se pegaban literalmente con los socialdemócratas, de clubes socialdemócratas austríacos, alemanes y demás, que empezaban a llevar obreros a la montaña, que estaban bergfrei, montañas libres, un poco lo de los chilenos, ¿no? Porque la montaña, decían, tenía que ser de todos, y los conservadores querían que siguiera siendo coto privado de burgueses y aristócratas, que eran los primeros hombres o mujeres que habían ido a la montaña, ¿no? Había esa pugna, literalmente, a golpes a veces por de quién era la montaña, y eso también era política, tanto como la que se hace en la Puerta del Sol. Los conservadores hacían cosas, por ejemplo, como subir artificialmente el precio de los refugios para que los obreros no pudieran permitírselos, ¿no? Ponerlos más caros de lo que realmente eran para que los obreros no pudieran permitírselos, ¿no? Había una pugna por de quién era la montaña. Esos mismos refugios, a lo mejor 30 años después, estaban poniendo un cartel en la puerta que decía judíos no. Y cuando los propios judíos hoy en día piensan que a los judíos no les gusta la montaña, que es algo que han dicho incluso judíos, Paul Celan decía montaña y naturaleza, cosas opuestas, ellos mismos no se dan cuenta de que sí hubo judíos en la montaña a principios del siglo XX, había grandes alpinistas judíos, pero se les expulsó de la montaña. Hubo una política deliberada de expulsarlos de la montaña, ¿no? De quién es la montaña también es política.
Entonces eso, montaña política, pues las dos cosas, ¿no? Y cuando estás en la montaña no te vades. De hecho, en otra excursión, la última, Picucellón, Puerto de Pajares, vimos una ladera calcinada en la que habían crecido los cotoyes ya, pero veías lo negro por debajo, ¿no? Y ahí David nos explicó muy bien, en 3 patadas, con aquello que veíamos, de una manera pues, más gráfica y más comprensible que si te lo escribiera un WhatsApp o lo que fuera, cómo son estas cosas de los incendios que están asolando Asturias y León, ¿no? Y toda esta zona. Y además, o sea, lo viste muy bien, ¿no? Os voy a decir lo que pasó. Aquí llegó un paisano, prendió fuego para que no hubiera cotoyes, para que creciera el pasto y poder meterles vaques, pero lo que crece aquí son cotoyes, van a crecer cotoyes sí o sí. Además, antiguamente pues habría 50 paisanos alrededor del fuego controlando que no se desmadrara, pero ahora solo hay uno y entonces eso se desmadra, tal, ¿no? O sea, la montaña también te hace cobrar conciencia política a veces, ¿no? No es solo un lugar al que llevas la conciencia que adquieres en la ciudad, sino que a veces la adquieres ahí arriba. Y en eso el mejor ejemplo es feminista, ¿no? Y siempre lo cuento también. O sea, la montaña no ha sido solo a lo largo de la historia un lugar en el que feministas, por ejemplo, sufragistas, clavaban la bandera sufragista en la cumbre, una bandera que decía Vote for Women a principios del siglo XX y que, ¿no?, una foto de esa bandera publicada en la prensa, en un momento en el que la prensa ya empezaba a llevar fotos, era en sí misma una reivindicación feminista, ¿no? O sea, si una mujer llegó hasta aquí y clavó una bandera, es que las mujeres no son el sexo débil, sino que son tan fuertes como los hombres y, por lo tanto, merecen el derecho al voto que se les niega porque supuestamente son débiles, ¿no? Feminismo es eso, feminismo es que 100 años después Parvane Kazemi, que es iraní, a la que yo conocí en la Semana de Montaña de Gijón, lleve una camiseta que dice Iranian Women Can cuando sube montañas, las mujeres iraníes pueden, es la reivindicación, pero también es la adquisición de conciencia. Y a mí una historia que me emocionó mucho descubrir en el proceso de documentación, ya de la virtud en la montaña, es cómo la montaña sirvió a muchas mujeres para adquirir su conciencia feminista. Mujeres de clase alta, es verdad, que eran enfermizas, que siempre estaban malas, a las que en un momento dado el médico les recomienda que vayan a los Alpes a respirar el aire fresco, van a Chamonix, empiezan a dar paseos, los paseos van siendo más largos cada vez porque aquello les gusta, acaban subiendo al Mont Blanc y descubren que no solo no eran mujeres débiles, sino que eran mujeres muy fuertes a las que era el encierro en casa lo que las debilitaba, ¿no? Entonces, gracias a la montaña, adquieren conciencia de que son fuertes y esa conciencia después puede convertirse en una conciencia feminista que diga las mujeres no somos el sexo débil, pero lo primero es darte cuenta tú de que tú no eres débil. Fíjate, hay una. Voy a ir un poco hacia atrás de algo que comentábamos antes, que era el tema de estar sola en la cumbre, ¿no? De estas colas en el Everest para que parezca que esto está sola en la cumbre y de negar, ¿no? O de obviar toda esa comparsa que te tiene que literalmente llevar, ¿no? Es decir, los Sherpas, los guías, etcétera, etcétera, que al final son los que te hacen que llegues a la cumbre, ¿no? Y esto lo viví ahora, hace relativamente poco, y el guía con el que iba nos contaba que a día de hoy eh, lleva a muchos clientes a cumbres de 7.000 metros, de 6.000, de 5.000, lo que sea, y él no aparece en ninguna de las fotos que suben a sus redes sociales. Entonces, yo cuando me lo contó quedé, claro, dijo, siguen, y es Que un no poco. aparece porque él no quiere aparecer o No, porque no, nunca le dicen porque ven no a la dicen foto. yo fui con un guía, porque es como que le resta épica a la hazaña, en este caso a la cumbre, ¿no? O sea, como a día de hoy, o sea, eso se lleva en el Everest, pero es que en cumbres mucho más, ¿no?, relativamente sencillas, y me llamó la atención, o sea, dije, no te preocupes que yo voy a presumir de que fui contigo total y absolutamente, ¿no? Porque me parece muy hipócrita, ¿no? Que si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y fíjate, entre este debate que me generó interno, leer tu libro y identificarme en una posición o en otra, ¿no? Me acordaba el otro día cuando viniste a las jornadas de la Mullerada y a presentar el libro y tuvimos ese debate, al día siguiente vinieron a contarnos la historia de las primeras mujeres en escalar el Pico, ¿no? Las cainejas, ¿no? Las Cainejas. Nos contó, María Isabel nos contó la historia de las 40 primeras mujeres en escalar el Pico. Una maravilla, un relato histórico fantástico en el que nos iba explicando, ¿no? Y nos habló de por qué María Isabel con 15 años y Teófila con 18 escalan por primera vez el Pico, ¿no? Las Cainejas, y no responde a otra cosa que se enteraron de que había una expedición de una mujer, no me recuerdo ahora la nacionalidad, que quería venir a hacer eso y dijeron, hostia, espera, que va a venir esta paisana de no sé dónde a escalar el Pico, vamos a hacerlo nosotros, ¿no?
en Alpargates, sin cuerdas, efectivamente, absolutamente nada de nada, y consiguen en el 35 escalar el pico, ¿no? Y ser invisibles prácticamente hasta Sí, día no, de, no es una historia hasta día de conocida hoy, hasta... ¿no? Sí, sí. Y pasa exactamente igual cuando te contaba ese día subiendo a Viña la Pequeña con Rosario de Acuña, ¿no? Con nuestra Rosario. Nuestra Rosario es la primera mujer, la primera persona en pisar la cumbre de la Pica al Hierro, ¿no? A su vez está el conde de Saint-Saut haciendo cartografía por los picos de Europa y en algún momento se tuvieron que cruzar en este periodo histórico, ¿no? Pero evidentemente de ella nada se sabe hasta que no, pues quienes se dedican a estudiar a Rosario en esa faceta suya se dan cuenta que es la primera en relatar ciertos, de hecho no es solo en la Pica al Hierro, hay bastantes incógnitas en que haya otras cimas míticas de picos de Europa y se llegó a pensar en el Torre Cerredo, pero bueno, por dónde sitúa ella y lo que está viendo cuando relata lo que está viendo en ese momento, hay dudas, ¿no? Pero lo hace en silencio porque lo hace para otra cosa, ¿no? Y, ¿tú crees que sigue pasando eso? Que en esa cuestión de la épica, ¿no? Del alpinismo, esa diferencia entre por qué lo hacen hombres y por qué lo hacen mujeres y en esa visibilización, que es un poco lo que yo te relato también, ¿no? En esa parte de feminismo, eh, eh, eso, ¿no? O sea, viene desde ahí, porque fíjate tú que siempre decimos, se habrán juntado en algún momento estos señores y habrán pensado, ¿en quién será esta paisana que está en Fardeles por picos de Europa con un mozu que ya era el sobrín, pero no ya era el sobrín, 20 años más joven que ella, ¿no? y que relata también ella en sus memorias, ¿no? Y a día de hoy nos sigue pasando un poco eso, ¿no? ¿Qué ha hecho? No, Sí, sí, no, eso. ondeaba, ¿no?, una bandera Sí, republicana con su republicana. nombre grabado, o sea, la Sí, reivindicación política y a la vez individual, ¿no? Que es sí, muy sí, sí, interesante. sí. No sé qué va a decir, se me fue el santo al cielo, pero me acordaba con lo de las cainejas, ¿no? ¿Van a subir estos? No, vamos a subir nosotros. Eso ya había pasado con Pidal y el Cainejo Sí, sí, primero, sí. ¿no? O sea, cuando ellos suben al Urriellu, y porque el marqués de Villaviciosa se había enterado que había unos ingleses que lo querían subir, no podía tolerar que fueran unos extranjeros de la pérfida Albión encima los que subieran a Urriellu, ¿no? Tenía que ser él, entonces fue para allá, contrató a un Sherpa, que era el Cainejo, Sí, sí. al que en Caín llamaban el Atreviu, porque era el que se esguilaba por donde nadie más se esguilaba, y subieron los dos, ¿no? Motivación nacionalista, que eso también pasaba a la vez en Eslovenia. Eslovenia, en la época en la que pertenecía al Imperio Austrohúngaro, pues estaba llenándose de alemanes que eran los primeros en subir a esas montañas. Y que llamaban a esos vías que abrían vía Bávara, vía no sé qué, los eslovenos se enfadaron y empezaron a subir ellos sus montañas para reivindicar eso. Esto lo vamos a subir los eslovenos primero y tal. O sea, nacionalismo, ¿no? ¿Qué iba a decir? Es que hablábamos de eso, ¿no? Que a nosotras, evidentemente, es una construcción social y un contexto histórico Mm, que nos arrastra hasta hoy. Pero si te pones a buscar libros, yo hubo un momento que dentro de los libros de la literatura de montaña que leo, dije, solo voy a buscar literatura de montaña escrita por mujeres, ¿no? Y aún así sigue costando un montón porque, pues eso, ¿no? En la parte de feminismo y cuando me preguntas yo hay una parte que digo, joder, es que si estuviera, además el cabrón de él lo que hace es Yo es que coger sí. de manera literal lo que digo con mi Yo en eso no lenguaje de si no mierda. me dicen literalmente que quite los tacos, yo los tacos los dejo. O sea, no, Entonces, es como soy una importante mal siempre. hablada, en el libro aparece pues esa parte de mí también, ¿no? Pero sí que es verdad y debatimos, ¿no? Ese día discutíamos precisamente sobre eso, ¿no? Lo que nos pasa, lo que nos sigue pasando a nosotras en esa cuestión. Y fíjate, te comentaba antes, me invitan a la 30 Semana de la Montaña de Villaviciosa y cuando me llama César, me dice, es que no conseguimos mujeres que vengan a contarnos las cosas que hacen cuando estáis haciendo cosas todos los días, ¿no? Y digo, joder, ¿qué pasa? ¿No? La modestia que se inculca que hay Sí, que ¿no? tener, ¿no? Es Claro. decir, seguimos arrastrando lo que yo hago no es épico, lo que yo hago no tiene tanto valor porque lo puede hacer cualquiera y lo seguimos vendiendo y es cuando yo me enfado, ¿no? Y le digo a mis compañeras, lo tenemos que vender, lo tenemos que reivindicar y claro que necesitamos símbolos y necesitamos referentes, ¿no? Que es un poco lo que tú Mm, haces en cada uno de los capítulos, en los símbolos, los referentes, porque seguimos necesitándolos, porque seguimos necesitando visibilizar ciertas cuestiones que, de no ser así,
no generarían un impacto y las nuevas generaciones no se darían cuenta de ello. Y acabo con una anécdota en este sentido, y es que ayer vino mi hija a casa y me dijo: mamá, ¿tenemos una bandera palestina en casa? Y le dije: sí. Y me dice: ¿me la puedo llevar al instituto? Y digo yo: claro. Digo yo: no sé si vas a tener algún problema en el instituto por llevar una bandera palestina, pero si te la quieres llevar, la llevas, ¿no? Pero esto venía asociado a que durante una serie de días le salían en redes sociales cantantes a los que ella sigue con temas dedicados a Palestina. ¿Cómo no vamos a necesitar los símbolos, ¿no? ¿Cómo no vamos a seguir necesitando los símbolos? Porque si no, perderíamos la propia identidad y aquellas cuestiones por las que tenemos que luchar, ¿no? Sí, yo decía antes que no soy muy de banderas, pero gente que me siga en Twitter dirá, pero si en el nick de Twitter tienes 2 banderas, no una sino 2, ¿no? Y son la ucraniana y la palestina. Yo no soy muy de banderas, pero es que a veces una bandera o 2, porque las banderas también tienen como gramática, ¿no? Si juntas 2 banderas lanzas un mensaje, dependiendo de qué banderas sean, ¿no? A veces las banderas son una manera más rápida, eficaz e inmediata de expresar algo que opinas, ¿no? Entonces, pues yo en ese caso pongo esas 2 banderas porque transmiten un mensaje, ¿no? O sea, tan importante, pienso yo, eso, pones al imperialismo ruso como al yanqui, ¿no? No es, o al israelí, ¿no? O sea, no podemos ser antiimperialistas selectivos, ¿no? Y eso que sería una larga explicación, si pongo esas 2 banderas, pumba, de un golpe de vista ya lo explicaste, ¿no? Las banderas son instrumentos, son herramientas que se pueden usar o no usar en un momento dado, ¿no? Te gusten más o menos. Lo que no tienes que hacer es divinizarlas como si fueran un icono religioso, que es en lo que se convierte muchas veces, pero son una herramienta y la puedes utilizar en contextos en los que venga bien, ¿no? Y con respecto a lo que decías antes, no, yo pienso que hay cosas que son negativas en un hombre, pero no son negativas en una mujer, por ejemplo, ¿no? O sea, un hombre haciéndose una foto él solo en una cumbre e invisibilizando a los sherpas es algo malo. Toda esa épica del héroe que conquista es mala, pero no es tan mala en una mujer porque hace falta esa corrección, ¿no? Yo, por ejemplo, inicialmente, hace años, no era partidario de la discriminación positiva, entendía que eso, ¿no? El que valga, sea el que sea, ¿no? Y si son 10 mujeres, que sean 10 mujeres. Nunca son 10 mujeres, ¿no? Y me explicaron bien también por qué era necesaria la discriminación positiva. Hay algo que hay que corregir durante unos años, hay que forzar esa corrección durante unos años. A lo mejor dentro de 50 ya no hace falta y podemos decir el que sea, y son 10 mujeres, o 5 hombres y 5 mujeres, o 10 hombres. Pero durante unos años hay que corregir, ¿no? Entonces, con la montaña yo creo que también pasa esto, ¿no? O sea, la imagen de una mujer ella sola, eso que critica Olga Blázquez, que es hablábamos de ella antes, ¿no? Es una montañera madrileña que vive en Madrid, sale en el libro porque tiene unas reflexiones muy interesantes sobre la montaña, y ella es muy crítica con esta idea de, y no es que le falte razón, ¿no? Pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? Ella dice, el feminismo no puede consistir solo en poner mujeres donde hay paisanos, ¿no? O sea, quitar un hombre y poner una mujer, y que todo lo demás siga igual, y que siga siendo un mundo jerárquico, con héroes, con mesías, con salvadores, que son salvadoras y demás, ¿no? Sino que hay que ir más allá, hay que impugnar algo más. Y es como, sí, pero todo empieza por un paso y el primer paso es poner mujeres donde hay hombres, ¿no? Eso es importante y por eso la imagen de una mujer en una cumbre, aunque sea una imperialista británica, porque esto también ha pasado en la historia del alpinismo, ¿no? Y yo en el libro reivindico mucho la interseccionalidad, o sea, lo de dividir el libro en 18 ideologías también es por eso, ¿no? Te vas a emocionar con las historias épicas de una ideología, pero luego va a haber otra ideología que te venga a corregir un poco esa épica con su propia épica. Y en esto la historia que siempre cuento es la de el Viñemale en los Pirineos. Hay una disputa en 1830 por ver quién es la primera persona en subir al Viñemale. Y la primera en subir es Anne Lister, una aristócrata británica montañera, pero al día siguiente sube el conde de la Moscova y el conde de la Moscova consigue convencer al mundo de que Anne Lister no subió y él fue el primero en subir, por una serie de razones que cuento en el libro, ¿no? Anne Lister no sabe, no puede o no le dejan hacer valer su historia y es la historia del paisano, el bropiating que llaman en inglés, ¿no? Las apropiaciones masculinas de algo que ha hecho una mujer, el que se lleva el mérito y hoy por hoy el corredor que sube a la cumbre del Viñemale se sigue llamando corredor de la Moscova cuando debería llamarse corredor de Anne Lister. Épica feminista, ¿no? Hay que reivindicar a estas mujeres. Pero resulta que Anne Lister tampoco fue la primera. Primero habían subido los pastores de la zona y eso se sabía en aquel entonces, pero eso no contaba, ¿no? La primera ascensión era la del burgués o la burguesa, el aristócrata o la aristócrata que había subido ahí y los pastores no eran humanos, o sea, eran animales que habían subido ahí arriba, pero no eran humanos y no contaban. Contaba el primer aristócrata que llegaba ahí y grababa su nombre en la cumbre, ¿no? Entonces eso, tienes una épica feminista y hay que reivindicar a Anne Lister, pero hay que darse cuenta también de que Anne Lister era una aristócrata, superclasista, imperialista británica,
y que eso, que mujeres en la montaña han podido hacer gestas que significaran la apertura de caminos de liberación para las mujeres muy importantes y muy a reivindicar, pero esas mujeres también podían maltratar a los porteadores, también podían ser eso, unas imperialistas o lo que fuera, ¿no? Entonces eso, las miradas de cada ideología también es importante, las gafas de color que cada ideología tiene, pues es importante eso, corregirlas las unas con las otras, ¿no? O una cosa que está pasando ahora en Nepal, que es que los nepalíes y los pakistaníes también, que antes eran los mayordomos de la montaña, los sherpas, los que ayudaban a subir a otros, pero ellos nunca subían los primeros, pues hay una cosa bonita que pasó ahí, que es que la última gran gesta himalayista que quedaba, que era el K2 en invierno, lo hicieron nepalíes, que llegaron a la cumbre con la bandera de Nepal y cantando el himno de Nepal, ¿no? Una reivindicación, vamos a decir, anticolonial, ¿no? Nosotros que llevamos 150 años siendo los mayordomos y los proletarios de la montaña, ahora somos también líderes de una expedición y de la más meritoria de todas, porque no hubo nada más difícil que subir el K2 en invierno, ¿no? Y otra cosa que está pasando es que las empresas de aventura de Nepal, que hasta ahora eran solo lideradas por occidentales y los nepalíes eran los trabajadores, ahora hay empresas lideradas por nepalíes que lo hacen mejor, que lo hacen más barato y por eso está teniendo mucho éxito, ¿no? O sea, los nepalíes están empezando a ser jefes y no solo subordinados. Valor anticolonial, pero en esas expediciones en las que se sigue subiendo a millonarios occidentales que pagan $100.000 porque les suban, te están pudiendo atiborrar de oxígeno y si te atiborran de oxígeno no es tan difícil subir el Everest porque lo difícil del Everest realmente es la altura, soportar el mal de altura, no es una montaña tan técnica, no es que la pueda subir cualquiera ni mucho menos, pero con oxígeno no es tan difícil. Ese oxígeno a lo mejor está escaseando en los hospitales de Katmandú cuando está ya la pandemia de COVID-19 y ese oxígeno que debería estar ahí curando a los ciudadanos de ese país, está en la montaña llenando de oxígeno que no necesitan un montón de gordos californianos que pagaron $100.000 porque les subieran a Recostín, ¿no? Entonces eso no es muy anticolonial. O sea, y ahí tiene razón Olga Blázquez y es donde la cito, ¿no? O sea, no nos quedemos solo con los salvadores, con los mesías, con los héroes, sino que hay que impugnar más cosas que simplemente que en las cimas solo haya hombres o solo haya caras blancas, ¿no? Hay que ir más allá. Bueno, yo creo que hemos venido aquí a que el público conozca al autor, así que yo creo que lo bueno es que hagáis preguntas, aprovechéis y si no, no y yo tenemos como para lo que haga falta, pero yo aprovecharía y le preguntaría de todo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo y compañía? Vamos a ver, en el libro este hay 18 capítulos de ideologías y tal. Entonces yo voy a leer el libro, pero te pregunto, ¿hay una ideología de las personas de la cuarta edad? Teniendo en cuenta que la cuarta edad para mí comienza cuando traspasa los 84 años. Tenemos aquí hace unas semanas el caso de Carlos Soria subiendo el Manaslu. Subiendo o que le subieron, no lo sé. No sé si demostró que está en muy buena forma física porque se alimenta muy bien, si le ayuda mucho la medicina, si fue simplemente anunciar ropa deportiva. No sé, me gustaría conocer tu opinión. Gracias. Pues una de las cosas justamente de las que me da pena no haber metido en el libro, ¿no? Hay un capítulo hay un capítulo sobre el montañismo anticapacitista, ¿no? Montañismo de ciegos, montañismo de cojos y cojas, montañismo de mancos y mancas, ¿no? O sea, una cosa que a mí me pasó un poco lo que con el animalismo, ¿no? Decía, voy a intentar contar algo de esto, pero encontraré algo. O sea, montañistas ciegos, pues me cuesta imaginar que los haya y los hay, ¿no? Y suben 8.000 también, ¿no? Van palpando la montaña, si el terreno es blando, es duro, saben si es hielo, si es roca, si es nieve por la que puedas trepar o no, tienen unos bastones especiales con sonido o les van diciendo desde arriba en la cordada 2 pasos adelante, 1 a la izquierda, 1 delante, 1 a la derecha y importante es a la derecha y no a la izquierda porque hay un precipicio de 2.000 metros, así que ten cuidado y suben, ¿no? Increíble. Y hay también montañeros y montañeras ciegos, o sea, cojos, mancos y demás que además cuentan una cosa muy bonita que es que cuando están trepando no se sienten mancos, ¿no? O sea, es como que el brazo les crece otra vez y no sienten que les falte nada y de hecho se sienten muy orgullosos porque están haciendo algo que ya no es
que no lo pueda hacer otro manco, sino que yo no lo puedo hacer, ¿no? Casi cualquier persona no lo puede hacer, ¿no? Estoy haciendo algo que casi nadie, manco o no manco, puede hacer, ¿no? Es una cosa muy bonita. Yo creo que la historia de Carlos Soria la hubiera metido ahí, ¿no? En anticapacitismo, en el sentido de, frente a la idea de la gente mayor no puede hacer ciertas cosas, es un cuerpo que ya no puede hacer ciertas cosas, un cuerpo discapacitado, aunque sea por la edad. Carlos Soria demuestra que sí se puede, ¿no? Entonces lo hubiera metido ahí, pero no lo metí y la verdad que me da rabia. Vamos, más preguntinas. A ver, ¿no tenéis curiosidad por ver cuál es su ideología favorita a la hora de escribirlo o cosas así? Bien. Yo una pregunta, igual vencellando el libro anterior de La virtud de la montaña con este, bueno, salvando de Fidel Castro y de tal, ahora mismo, como cuentas en Virtud de la Montaña, una mercantilización de lo que es el fecho montaña, vamos a decir, enorme, ¿no? Es decir, desde el marketing, el uso en la empresa de la imagen de la montaña. Como todo en estos tiempos va muy rápido. ¿Puede estar comiendo o dejando muy arrequechado esa perspectiva política, ese uso de la ideología en la montaña por una mercantilización galopante que ocupa todos los espacios de visibilidad de la montaña? Sí, claro, pero eso también es política, ¿no? O sea, cuando tú subes y ondees la bandera de Red Bull, que porque te financió la expedición, eso es política también, no hay una bandera nacional ni ideológica, pero la idea de eso, ¿no? Un mundo gobernado por multinacionales que tienen tanto dinero como para financiar cualquier cosa, eso también es política, ¿no? El libro yo me gustaría que el que lo leyera se quedara con un par de ideas sobre todo, pero sobre todo la de todo y política, no existe la no política y eso no es malo ni bueno, y así, ¿no? O sea, yo cuando... Además fue una cosa que se estuvo hablando a cuenta de la Vuelta y de las protestas palestinas, ¿no? Cuando te dicen hay que sacar la política del deporte, hay que sacar la política de la Vuelta. Si saques la política del deporte y de la Vuelta, no existe el deporte y no existe la Vuelta. Y yo cuando alguien dice soy apolítico siempre me acuerdo de dos cosas. Una, Saza en la escopeta nacional diciendo yo soy apolítico de derechas como mi padre. Y, y dos, aquello de Franco, que se atribuye a Franco de haga usted como yo y no se meta en política, ¿no? O sea, aunque tú niegues o reverte diciendo no tengo ideología, tengo biblioteca. Yo como, pues claro que tienes ideología. ¿Dijo esa Y frase? sí. La tiene de biografía de Twitter. No tengo ideología, tengo biblioteca. Que además hay como, por supuesto que tienes ideología porque todos tenemos una ideología y es que encima ni siquiera hay una ideología compleja ni original. O sea, me resulta muy fácil de etiquetar. O sea, ni siquiera hay que seas aquí y tal. Entonces eso, todo y política y el apoliticismo y una posición política también, y un tomar partido por el orden establecido, lo cual es muy legítimo, pero y una posición política, porque en el momento en el que hay gente que no quiere este orden establecido y que lucha contra él, si tú tomes partido por él, estás haciendo política, ¿no? No existe la no política. No es malo, y así. La política nos concierne a todos, lo personal y político, la política está en todos los lados y somos así, somos animales políticos, decía Aristóteles, y así, ¿no? Entonces, eso, entiendo que haya gente a la que cueste darse cuenta de que una bandera de Red Bull en una cumbre o un anuncio del Banco Santander que cito en el libro y que usa la estética y el imaginario de las montañas, ¿no? En plan, has subido, como decía, no me acuerdo ahora bien, ¿no? Pero bueno, has subido 56 cumbres y nosotros te vamos a proponer un plan financiero de no sé qué, que voy a buscarlo porque está por aquí. Sí, Pero eso también es política, obviamente, ¿no? O sea, yo me gustaría que la gente se quedara con la idea de que todo es política. Sale Bart Simpson también. Un anuncio de 2019 del Banco Santander nos presenta a Manolo, un hombre mayor y con canas, que sentado en una cumbre se enorgullece de sus 23 cimas alcanzadas. El banco le dice a él y a los de su edad, habéis cambiado la forma de ser mayor, nosotros la forma de hacer banca con vosotros. Por eso te presentamos el planificador financiero que te ayudará a conocer alternativas financieras para tu futuro. O sea, un poco lo de Carlos Soria también, ¿no? Carlos Soria ha cambiado la manera de tal y te vamos a vender aquí las preferentes con las que te vamos a timar, ¿no? Todo y política y ese anuncio también de política, ¿no? Bueno, primero de todo, voy a decirte que yo no soy montañera, pero nunca lo fui. Bueno, cuando era joven sí iba a excursionines de este, voy al monte para arriba y es muy guapo, pero no en el contexto de bosque, o sea, de esta rapaza, de tal, no. Pero bueno, sí que fui a Monte Asturiano, sí que me prestó por la vida, subir el camín de casa, subir por casa y a toparte con cosas que me contabas, iba de acuerdo con tu Torrecerrero, ¿no? Entonces, bueno, pero era para gente joven, iban rapacines y rapacines,
Nunca se me escapara una rapacina con 7 o 8 añinos subiendo. Y decía, no puedo más, pero seguía, no puedo más, pero seguía. Entonces yo llegué hasta donde llegare. Yo no soy tanto del monte, pero sí que nací al pie de un monte. Porque yo soy de Llangreo, o sea, nací al pie del Carballo. Y admiréte, sentíte, y por eso vine, sentíte por la radio. Ah, vale. Prestóme por la vida. No sé si era la buena tarde o cuál era, Pablo. La buena tarde es aquí. Hicieron una entrevista de lo mejor. Si estoy aquí, que no me llegué por 3 cosas. Primero, por tu integridad. Y es una persona muy íntegra. Gracias. Para mí que es muy íntegro, muy sincero. Por tu sinceridad y por tu feminismo, porque es un feminista. Está como que, vamos, que se ve, que se nota, que no lo... Yo soy mayor que tú, puedo decirlo, no, no lo estás fingiendo, no lo estás haciendo de... Ay, voy a... No. O sea, entonces, y es íntegro, y es feminista, y es auténtico, y asturianista. Yo entiendo que quieres mucho a nuestro país, Sí. porque se nota por muchas cosas, ¿no? Entonces, una cosa que no tengo en todo, y no hay para pasarte a la manina, que guapo y Pablo, no. Digo lo de verdad. Ya bien, yo no soy montaña, os respeto, os admiro, llama muchísimo la atención, pero sí que fui a excursiones, pero que no tanta pasión como tenéis vos. Entonces, bueno, yo soy escritor, yo prefiero más bien escribir o ir a nadar a la mar. La mar para mí es la vida. La mar para mí es, no sé, y eso que nací en Centenaro, pero bueno. Entonces, a lo que voy es una cosa que dijiste, así de paso, para mí quédame aquí. Como yo soy de la generación aquella cuando mataron bueno, cuando el Pinochet, ¿no? Entonces sabemos lo que pasó. Mm. Hay una cosa que quedó plasmada, que dijiste, hay una serie de picos, montes en Chile, Sí, privados. privados. ¿Cómo el gobierno chileno, porque con Pinochet te puede hacer cualquier cosa, pero con los gobiernos siguientes pueden, eso está permitido democráticamente. El parlamento chileno, todos los que están allí, o sea, esto se puede tolerar democráticamente. Y me parece una contradicción, ¿no? Al final hay cosas que después de una dictadura queden ataes y bien ataes y en realidad la dictadura perfecta o sea, ninguna dictadura ninguna no, pero bueno, una dictadura no tiene por qué querer perdurar eternamente, ¿no? Cuando el trabajo queda fecho, podemos democratizar y que la gente piense que vive ya en libertad y que efectivamente haya más libertad que antes, pero lo crucial quedó amarrado, ¿no? Eso pasó aquí con la transición. Hubo una liberalización política muy meritoria por la que mucha gente se jugó la vida y que hay que agradecer inmensamente a la gente que nos la trajo, pero no se tocó el registro de la propiedad. A mí me contaba una vez Jorge Dioni que el Güell Jorge Dioni, un escritor, un ensayista de Benavente que vive en Madrid, que el Güell era de Acción Católica y él inicialmente apoya el golpe del 18 de julio, pero rápidamente retira el apoyo a los supuestos nacionales porque decía, es que estos están tocando el registro de la propiedad, están quitándoles propiedades a gente, a ricos republicanos, para dároslo a los suyos, ¿no? Para repartir un botín. Y el registro de la propiedad ya es sagrado, ¿no? O sea, para este tío, que era una persona de orden, de derechas, pero de orden, y de orden de verdad, el falangismo representaba el desorden, la revolución, tocar el registro de la propiedad, ¿no? Franco repartió un botín y ese botín no se desrepartió nunca. O sea, los que se hicieron ricos en 1939 siguen siendo ricos hoy, ¿no? No hubo, como sí hubo en otros países, un proceso de reparaciones a gente que desde ricos republicanos a los que ellos quitaron su empresa y ellos la dieron a otro. Y hay un tío en España que debe ser un caso único en el mundo, que además fue premiado con un título nobiliario, el conde de Endesa o algo así, o el duque de Endesa, por la empresa. Y ese tío consiguió la empresa porque la quitaron a un rico republicano. O sea, desde eso hasta el último manguán al que quitaron 4 perres y les dieron a uno al que dieron una licencia para no sé qué, eso sigue sin tocar, ¿no? Entonces, eso pasó en Chile también, ¿no? O sea, hubo una liberalización, hubo cosas que dejaron de pasar, hubo libertades que se consiguieron, pero los que se hicieron ricos con Pinochet no dejaron de serlo, ¿no? Y, por ejemplo, hay montañas privadas y también el mar, a mí eso me lo contaron en Chile, el mar chileno es propiedad de 11 familias. Cada cachín de mar chileno es de una familia. O sea, no hay aguas internacionales del Estado de Chile, sino la pesca, todo eso lo controla la familia concreta a la que toque eso, ¿no? Eso, la Cuba neoliberal, el sueño húmedo de todos estos hijos de puta que dicen defendemos la libertad, pero la libertad y esa, ¿no? Una libertad conseguida para unos pocos a costa de torturar indeciblemente a gente en cames electrificadas y estas cosas que hacían, ¿no?
Más preguntas. Un par de ellas más y ya a firmar, ¿eh? Hola, buenas. Sí, se oye bien. Bueno, me ha encantado la exposición. Como absoluto ignorante de la montaña, quería centrar un poco la pregunta más en el tema de las ideologías, mirando un poco lo que es el índice. Muchas de ellas, bueno, maman tienen raíces anteriores, pero bueno, que rezuma mucho siglo XX, ¿no? En cuanto a la clasificación. Y me gustaría conocer un poco tu opinión en cuanto a ahora en el siglo XXI, cómo esas ideologías se van haciendo híbridos, que ya también los hubo en su día. Se me ocurre, por ejemplo, en Vietnam el nacionalismo y el comunismo, y cómo se va hibridando y cómo, en qué punto, si este libro se escribiera dentro de 100 años, qué ideologías estarían en ese índice, ¿no? Porque también se me ocurre, por ejemplo, el tema del nacionalismo en Cataluña o Euskadi, que también se hibrida por un lado, con la derecha, pero también con la izquierda. Es un nacionalismo que tiene ideas comunistas, pero al mismo tiempo pone una frontera. Entonces, bueno, me gustaría ver un poco tu visión. Si tuviéramos que editar este libro en el 2100 y algo, ¿en qué ideologías, ¿no? Haríamos énfasis? Pues no lo sé. O sea, los híbridos sí que existieron siempre, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, cuando llegas a Montserrat, mencionabas el nacionalismo catalán. Cuando llegas a Montserrat, yo no estuve en Montserrat, pero me lo contaron el otro día, hay un cartel enorme que dice Cataluña será católica o no será. O sea, un símbolo doble, cristiano y catalanista en este caso, ¿no? Y eso, ya digo, los híbridos existieron siempre, siguen existiendo hoy. O sea, en el libro, por ejemplo, cuento expediciones que ondearon la bandera palestina en la cumbre, como no lo cuento en el libro, pero bueno, Noelia ondeó la bandera palestina en el Pico Lenin este verano, en el Kirguistán, un país que me fascina y que me molaría mucho conocer. Hay gente que ondea banderas israelíes en la cumbre, y también hablo de ellos en el libro, o el lazo amarillo de los rehenes de Hamas y demás, pero incluso hay una expedición de la que hablo en el libro que ondeó las dos banderas cosidas, una expedición pacifista financiada por un millonario de California, con alpinistas israelíes y palestinos que al llegar a la cumbre del Everest ondearon las dos banderas cosidas, ¿no? La de la estrella de David y la palestina. O sea, incluso coser banderas, ¿no? Es algo que se hizo a lo largo de estos 250 años en las cumbres, ¿no? Entonces, los híbridos existen siempre y es verdad que estamos en un momento que a mí me recuerda mucho a un libro clásico de Eric Hobsbawm, ¿no? El gran historiador marxista británico, es Rebeldes primitivos, y él habla ahí de una serie de movimientos que hubo en los inicios de la modernidad que ya se estaban oponiendo a las consecuencias del capitalismo que nacía, pero como no habían desarrollado todavía banderas nuevas, etiquetas nuevas, nombres nuevos para lo que hacían, seguían tirando de las banderas viejas, ¿no? Y eran el gremio, la cofradía, o sea, maneras de socializar propias del antiguo régimen que ya estaban muriéndose y que ya estaban enfrentándose a cosas nuevas, pero como todavía no tenían una bandera nueva, pues cogían la vieja, cogían la que tenían a mano, ¿no? Yo creo que ahora nos está pasando algo así, ¿no? Hay un mundo que está cambiando radicalmente, pero todavía no desarrollamos las banderas y las etiquetas nuevas de las ideologías que inevitablemente van a nacer, ¿no? Entonces decimos, pues tiramos de las viejas, ¿no? Decimos, soy comunista o soy lo que sea, ¿no? Las ideologías clásicas, anarquista, liberal, soy lo que sea, pero eso puede cocer mucho al menguar, ¿no? Ese comunista puede ser una persona tremendamente conservadora. Yo conozco un montón de ejemplos de supuestos comunistas que son muy conservadores y al revés también, ¿no? O sea, hay gente haciendo cosas nuevas, pero ondeando las banderas viejas porque son las que tenemos, ¿no? Entonces, no puedo responder porque no sé cómo vamos a llamar a lo que nazca en este siglo, si es que seguimos vivos en el año 2100, que tampoco está claro, pero sin duda serán cosas completamente nuevas, ¿no? Y cuando se lea este libro o cuando se lea sobre las ideologías y cómo llamamos a las ideologías de este momento, cuando leamos liberalismo, anarquismo, comunismo, etcétera, va a ser como cuando nosotros leemos sobre los güelfos y los gibelinos de la Edad Media, ¿no? Una cosa ya antigua o los partidarios de Sila y de Mario en la República Romana, ¿no? O sea, son ideologías ya de una época muerta que se vio sucedida por otra que desarrolla ideologías nuevas, ¿no? Entonces, no sé contestar porque todavía no existen esos nombres, ¿no? Yo a veces me siento como... Porque nunca sabes por dónde te van a venir las hostias, ¿no? Nunca sabes... Las preguntas. A veces te descubres... El otro día descubrí que una amiga mía era antivacunas y me sorprendió mucho, ¿no? Y yo estaba ahí metiéndome con la homeopatía y toda esta mierda, de repente, no, yo es que soy antivacunas y me quedé planchado, ¿no? No sabes por dónde te van a venir las hostias y a veces me siento como jugando un partido de fútbol en el que no hay uniformes o sí los hay, pero no sabes si el que lleva el mismo uniforme que tú realmente es de tu equipo o del otro, no sabes a quién se la pasas, no sabes quién te la pasa a ti. Es como eso, un mundo cambiando y que las etiquetas que teníamos para nombrar el mundo anterior ya no nos sirven.
Sí, bueno, sí, sí. Bueno, tendría como varias preguntas, pero te voy a ser escueto, ¿no? Bueno, la homeopatía no es una mierda, en primer Vaya, lugar, ¿no? Em, En primer lugar, me gustaría saber tu opinión sobre la montaña en soledad. No sé si suele en salir soledad. solo al monte, porque bueno, los códigos son distintos en grupo o solo y demás, ¿no? Y luego, tu opinión sobre el futuro de la montaña, ¿no? La mercantilización de la montaña, ¿no? Yo ayer, curiosamente, bajé de Orgados Rojos y me encontré hablando allí, me encontré con un hombre que había vivaqueado allí, iba a hacer su segundo vivac en el macizo central, ahí el tesorero por allí. Y curiosamente este es un hombre de 72, 73 años de Avilés, que me dio que pensar, ¿no? Porque es un hombre, bueno, experto en la montaña, pero iba con su mochila de lona, con sus 4 litros de agua, con su jersey de lana, etcétera, etcétera, ¿no? Y al mismo tiempo, mientras estábamos hablando allí en el Collao, pasó rápidamente un hombre que parecía un patrocinador de Sportiva, ¿no? Que iba a la cumbre, ¿no? Entonces me dio que pensar porque dije, coño, en cuestión de, y esto me pasó a las 9 de la mañana, y digo, en cuestión de poco tiempo, ¿qué dos conceptos de montaña, no? Bueno, no me voy a extender. Quería ver tu opinión sobre la montaña en solitario también y sobre el futuro de la montaña, ¿cómo lo ves, no? Y gracias por tu exposición, por vuestra exposición, Gracias. que me pareció muy oportuna. Yo la montaña en solitario, ir tú solo al monte, como mínimo me parece peligroso, ¿no? O sea, y yo personalmente no concibo ir al monte sin gente, ¿no? Porque uno, por eso, joder, si te pasa algo, pues que haya gente que te ayude, ¿no? Y dos, porque para mí parte de la experiencia montañera y de lo guay de la experiencia montañera es hablar, ¿no? Caminando hablas de más cosas, ¿no? Se te activa el cerebro igual que las piernas y te salen cosas y vas hablando y vas hablando, dice. Perdón. pasándolo bien con tus amigos y demás, ¿no? Perjurando. Pero bueno, eso, para mí el ir con gente es una parte esencial de la montaña, pero cuando vas con gente también vas solo a veces, porque una cosa muy guapa para mi gusto de las excursiones es que a veces vas con gente, a veces te retrasas o te adelantas de la gente con la que vas tú solo y eso también es muy especial, o sea, vas ahí, ¿no? Te metes a una introspección personal que también es muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo cuando, yo una cosa de la que me voy dando cuenta ahora también es de entender algo que hace 20 años no entendía, ¿no? Que es gente a la que yo conocí y conozco que son apasionados de la montaña, que van de monte todos los días que pueden. Si tienen 30 días de vacaciones, los 30 días, si tienen 2 días de fin de semana, los 2 días, pero nunca salen de la cordillera cantábrica. Y conozco varios, ¿eh? O sea, la monogamia montañera, ¿no? Dice, pero no quieres ir a los Pirineos, no quieres ir a los Alpes. No, me la sudan los Alpes y los Pirineos. A mí dame la cordillera cantábrica y punto, porque necesitaría 100 vidas para conocer la cordillera cantábrica y con eso me basta, ¿no? Y eso antes no lo entendía, pues yo decía, bueno, yo quiero conocer la cordillera cantábrica, pero también los Alpes, también la Patagonia y el Himalaya y el Kirguistán, ¿no? Y ahora no es que lo comparta, porque yo sigo queriendo ir al Kirguistán, sigo queriendo ir a los Alpes, pero cada vez lo entiendo más. Cada vez voy diciendo, claro, es que bueno, uno va cumpliendo años y va subiendo a la misma montaña 5 veces a lo largo de 30 años y te das cuenta de que cada vez que subiste no fue igual. O sea, y que la misma montaña puede ser muy distinta de sí misma cada vez que vas, ¿no? Y a mí, por ejemplo, mi montaña preferida, que también me lo preguntan mucho en entrevistas, es el Jultayu, en el occidental, ¿no? Ahí encima del Cares y tal, por las vistas que son impresionantes, pero también porque subí la primera vez con mi padre cuando era pequeño y fue especial y encontramos un fósil marino y mi padre me explicó que el mar había estado mucho más alto antiguamente, tal, no sé qué, ¿no? Tardé años en volver, volví con amigos de adolescente, luego tardé años en volver, volví con otros amigos en ese momento en el que empieces a dejar de hablar de los estudios y empieces a hablar del trabajo, tardé años en volver, volví con otros amigos en el momento en el que dejes de hablar de trabajo y empieces a hablar de los hijos. Entonces, como involuntariamente para mí el Jultayu llegó como una especie de rito de paso, ¿no? Sin que yo me lo proponga, fui como en los momentos cruciales de mi vida y cada vez que voy me acuerdo del anterior, de la persona que era, de la persona que soy, o sea, hay un proceso ahí de introspección personal, de descubrimiento personal, que es muy interesante y que es individualismo del bueno, y esto siempre lo explica Juan Ponte, ¿no? El individualismo no es malo y el capitalismo no nos hace individualistas, nos hace individualistas, nos divide, ¿no? O sea, nos separa, nos trocea, ¿no? Se queda con nuestros brazos, se queda con nuestras piernas, para ponerles a producir, ¿no?
Y la cosa se trata de ser individuos de verdad, ¿no? Y cuando lees a Marx, en los pasajes más utópicos de Marx, te dice, o sea, el sueño y un mundo socialista en el que seamos individuos de verdad y podamos ser lo que realmente queramos, ¿no? Y seamos poetas por la mañana, cazadores por la tarde y lo que sea de noche, ¿no? O sea, ser lo que realmente quieras ser y que los derechos que en el liberalismo son solo nominales, se te declaran pero no se te cumplen, hacerlos cumplir, ¿no? Y que puedas ser el individuo que quieres ser de verdad, ¿no? Entonces hay que reivindicar el buen individualismo también y yo solo lo encuentro muchas veces en la montaña, en esas excursiones a las que no voy solo, pero en las que a veces te retrasas o te adelantes y sí vas solo y entonces tal, ¿no? O sea, no es contradictorio, no es voy a la montaña solo o acompañado. Si vas acompañado vas a ir solo también, ¿no? Entonces, para mí lo bueno, ¿no? Quédate con lo bueno de las dos cosas, que haya gente que te ayude si te caes, si te partes una pierna y también ese proceso, ¿no? Y con lo de los dos, tal, claro, es que a veces ves por la montaña, y eso también de política, gente con una equipación, unos chaquetes térmicos de 600 euros, unos geles ahí de astronauta y unos tal. Como esto está pensado para cruzar la Antártida en un trineo de perros, no para subir el Piculsol, ¿no? Y te los encuentres por el Piculsol, ¿no? Y una cosa muy absurda y una cosa política también, ¿no? O sea, ese fomento del consumismo también montañero y una cosa política que además te priva de otra cosa guapa de la montaña, que es la relación con el material cuando el material dura, ¿no? O sea, cuando tenías un esbotes toda la vida o cuando tenías una vara de avellano toda la vida y te duraba toda la vida, eso era especial, ¿no? Y si perdieses ese esbotes o esa vara te daba una pena tremenda porque era como si te cortaran un deu, ¿no? Era algo que se había vuelto parte de ti. Y eso ya no te pasa con la vara de aluminio que cambies cada 3 meses o con los botes que cambies todos los años, ¿no? Eso también es política, ¿no? O sea, el decidir que los objetos van a tener una cosa que se llama obsolescencia programada que va a hacer que se jodan a los X meses y tengas que comprar otros, eso ya es una decisión política que alguien tomó en un momento dado, ¿no? Y también afecta a la montaña. Voy a... Sí. Vale, vale, yo voy a hacer más que una pregunta, quería hacer una reflexión con lo que comentaba aquí sobre el tema de la edad de Carlos Soria y bueno, hay una cuestión en el deporte que es verdad que empieza a visibilizarse un poco menos, o sea, un poco más, que es el edadismo. El edadismo es la discriminación por edad, ¿no? Y en las cuestiones deportivas es una evidencia, ¿no? No se visibilizan personas haciendo deporte a cierta edad, ¿no? Tenemos que ser como súper jóvenes y súper atletas y no sé qué. Y el otro día es que, por eso quería hacer esta reflexión, porque en una entrevista en la radio me preguntaban y dije... el grupo de Ensidesa, donde salen todos los fines de semana desde hace 50 años y que la media de edad son 75 años, ¿no son deportistas? No son deportistas, ¿no? Entonces, bueno, que nos lleve a reflexionar también precisamente sobre ese tema, ¿no? ¿Quién es deportista? ¿Quién determina quién es un deportista o una deportista? ¿Y por qué a los 70 años o por qué a los 80 y pico años o por qué no sigues siendo deportista o no se te considera deportista? Porque yo en esa entrevista le decía a Begoña Enlaser, digo, a ver quién se puede poner a la altura de cualquier paisano o paisana que lleva 50 años saliendo con el grupo de Ensidesa todos los fines de semana, durante 50 años además, como ir a misa y salir, ¿no? A ver quién se puede poner a la altura de ese paisano o esa paisana a subir al Jultayu o a subir a cualquier otra cumbre, ¿no? Bueno, hay que a veces hacer esa reflexión también sobre cómo tratamos el deporte y qué consideramos deporte y qué no. Que, por cierto, en el alpinismo y en los deportes, en la montaña, siempre hay una discusión sobre si es deporte o no es deporte, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy interesante en ese sentido porque me parece además que es necesario y mucho más hoy en día, ¿no? Si queréis que pase ahí a firmar el libro, que aquí nos echan ya.